Macuilejecat, Cinco Viento. Audiolibros de Mujeres para Mujeres presenta Ser en el ensueño. Florinda Donner. Capítulo 1. Respondiendo a un impulso, luego de asistir al bautismo de la hija de una amiga en la ciudad de Nogales, Arizona, decidí cruzar la frontera y entrar en México. Cuando ya salía de la casa de mi amiga, una de sus huéspedes, una mujer llamada Delia Flores, me pidió que la llevase hasta Hermosillo. Era una mujer morena, tal vez de unos 40 y tantos años, de mediana estatura y físico corpulento. Llevaba su cabello negro y liso recogido en una gruesa trenza, y sus ojos oscuros y brillantes realzaban un rostro redondo, astuto y sin embargo levemente juvenil. Segura de que se trataba de una mexicana nacida en Arizona, le pregunté si necesitaba una tarjeta de turista para ingresar en México. ¿Para qué necesito una tarjeta de turista para entrar en mi propio país?, respondió abriendo los ojos en gesto de exagerada sorpresa. Su modo de ser y de hablar me hicieron pensar que usted era de Arizona, contesté. Mis padres eran indios de Oaxaca, explicó, pero yo soy una ladina. ¿Qué es una ladina? Los ladinos son indios astutos, criados en la ciudad, aclaró. Había en su voz una extraña excitación que me resultaba difícil entender cuando agregó. Adoptan las maneras del hombre blanco, y lo hacen tan bien que pueden hacerse pasar por lo que no son. Eso no es para enorgullecerse, juzgué. Y por cierto que en nada la favorece a usted, señora Flores. La contrita expresión de su rostro se dio para dar paso a una amplia sonrisa. Tal vez no a un verdadero indio, a un verdadero blanco, repuso con descaro. Pero yo estoy perfectamente satisfecha conmigo misma. Y acercándose, agregó. Y no me hables de usted. Por favor, llámame Delia. Tengo la impresión de que seremos grandes amigas. No sabiendo qué decir, me concentré en la carretera, y seguimos en silencio hasta llegar al puesto de control. El guardia pidió mi tarjeta de turista, pero no la de Delia. Pareció no reparar en ella. No intercambiaron palabras ni miradas. Cuando intenté hablarle, Delia me detuvo con un movimiento imperioso de su mano, ante el cual el guardia me dirigió una mirada interrogante. Al constatar que yo no le respondería, se encogió de hombros y con un gesto me ordenó proseguir mi camino. ¿Cómo fue que el guardia no solicitó tus papeles?, pregunté cuando nos hubimos alejado un trecho. Oh, él me conoce. Mintió, y sabiendo que yo sabía que mentía, rió desvergonzadamente. Creo que lo asusté y no se animó a hablarme. Mintió de nuevo e insistió con su risa. Decidí cambiar de tema, aunque más no fuese para ahorrarle una escalada a sus mentiras. Comencé a hablar de cosas de actualidad, pero gran parte del tiempo viajamos en silencio. No resultó ser un silencio tenso e incómodo. Fue como el desierto que nos rodeaba, ancho, vacío y extrañamente tranquilizante. ¿Dónde te dejo?, pregunté cuando entramos en Hermosillo. En el centro, contestó. Siempre me hospedo en el mismo hotel cuando visito esta ciudad. Conozco bien a sus dueños y estoy segura de poder conseguir para ti la misma tarifa que pago yo. Agradecida acepté su oferta. El hotel era viejo y descuidado. La habitación que me dieron abría a un patio polvoriento. Una cama doble de 4 columnas y una maciza y anticuada cómoda la reducían a dimensiones claustrofóbicas. Habíanle agregado un pequeño baño, pero bajo la cama asomaba una basinica que hacía juego con la jofaina de porcelana ubicada sobre la cómoda. La primera noche fue espantosa. Dormí mal, y en mis sueños tuve conciencia de susurros y de sombras que se reflejaban en las paredes. De los muebles surgían formas y animales monstruosos, y desde los rincones se materializaban seres pálidos y espectrales.
Al día siguiente recorrí la ciudad y sus alrededores, y esa noche, pese a encontrarme exhausta, me mantuve despierta. Cuando por fin me dormí y caí en una horrenda pesadilla, vi una figura oscura en forma de ameba que me acechaba desde los pies de la cama. Tentáculos iridiscentes colgaban de sus cavernosas hendiduras, y al inclinarse sobre mí respiró, emitiendo tonos y raspantes sonidos que epilogaron un jadeo. Mis alaridos fueron ahogados por sus cuerdas iridiscentes que se ajustaron en torno a mi cuello, y luego todo se hizo negro cuando la criatura, que de alguna manera yo sabía que era femenina, me aplastó arrojándose sobre mí. El momento intempestivo entre el dormir y el despertar fue por fin quebrado por insistentes golpes sobre mi puerta y por las preocupadas voces de los huéspedes del hotel que llegaban desde el pasillo. Encendí la luz y murmuré excusas y explicaciones a través de la puerta. Con la pesadilla todavía adherida a mi piel cual si fuese sudor, me dirigí al baño y sofoqué un alarido al contemplar en el espejo las líneas rojas que cruzaban mi garganta y los puntos rojos equidistantes que surcaban mi pecho como un tatuaje inconcluso. Frenética empaqué mis cosas. Eran las 3 de la mañana cuando pedí la cuenta. ¿Dónde vas a esta hora?, preguntó Delia Flores surgiendo de la puerta ubicada detrás del mostrador. Me enteré de la pesadilla. Preocupaste a todo el hotel. Estaba tan feliz de encontrarme con ella que la abracé y di rienda suelta al llanto. Bueno, bueno, murmuró en tren de consuelo mientras acariciaba mis cabellos. Si quieres puedes dormir en mi cuarto. Yo te cuidaré. Nada en el mundo me induciría a seguir en este hotel, repliqué. Regreso a Los Ángeles en este mismo instante. ¿Sueles tener pesadillas con frecuencia?, preguntó como al caso, mientras me conducía a un crujiente diván ubicado en un rincón. He sufrido de pesadillas toda mi vida, repuse. Más o menos me he acostumbrado a ellas, pero esta noche fue distinto, más real, la peor que he tenido. Me dirigió una mirada larga, como evaluándome. Luego, arrastrando sus palabras, dijo: ¿Quieres deshacerte de tus pesadillas? Y mientras hablaba, echó una rápida mirada a la puerta por encima del hombro, cual si temiera que desde ahí nos estuviesen escuchando. Conozco a alguien que en verdad podría ayudarte. Eso me gustaría mucho, murmuré, desatando el echarpe para mostrarle las líneas que cruzaban mi garganta, y le confié los detalles precisos de mi pesadilla. ¿Has visto algo parecido?, pregunté. Parece bastante serio, dictaminé examinando con cuidado mis heridas. En verdad no deberías partir sin antes ver a la curandera que tengo. Vive a unas 100 millas al sur de aquí. Un viaje de unas 2 horas. La posibilidad de ver a una curandera me agradó. Había estado expuesta a ellas desde mi nacimiento en Venezuela. Cuando enfermaba, mis padres llamaban al médico. Y no bien este partía, nuestra casera venezolana me llevaba a una curandera. Cuando crecí y ya no quise ser tratada de esta manera, ninguno de mis amigos lo era, ella me convenció de que no había nada de malo en esta doble protección. El hábito tomó tal cuerpo que al mudarme a Los Ángeles, cuando enfermaba no dejaba de ver tanto al médico como a la curandera. ¿Crees que me verá hoy?, pregunté, y al observar la expresión perpleja de Delia, debí recordarle que ya era domingo. Te verá cualquier día, me aseguró. ¿Por qué no me esperas aquí y te llevo junto a ella? Juntar mis cosas no me llevará más que unos minutos. ¿Por qué te estás esforzando tanto en ayudarme?, pregunté, tan desconcertada por su oferta. Después de todo, soy una perfecta extraña para ti. Precisamente, dijo poniéndose de pie y mirándome de manera indulgente, cual si pudiese percibir las molestas dudas que surgían en mí. ¿Qué mejor razón podría haber?, inquirió de manera retórica. Ayudar a un perfecto extraño es un acto de locura o uno de gran control. El mío es uno de gran control. Imposibilitada de contestar, solo pude mirarla fijo a los ojos, esos ojos que parecían aceptar el mundo con asombro y curiosidad.
De toda su persona emanaba un algo extrañamente tranquilizador. No era solo que confiaba en ella, era como si la hubiese conocido toda la vida, haciéndome presentir que entre nosotras existía una unión, una proximidad. Y sin embargo, al verla desaparecer tras la puerta en procura de sus pertenencias, jugué con la idea de tomar mis maletas y huir. No deseaba acarrearme dificultades por causa de mi osadía, como tantas veces sucedió en el pasado, pero una inexplicable curiosidad me retuvo pese a la insistente y conocida sensación de peligro que me dominaba. Llevaba 20 minutos de espera, cuando surgió una mujer de la puerta situada tras el mostrador de la recepción, vistiendo conjunto rojo de chaqueta y pantalón y zapatos de plataforma. Se detuvo bajo la luz y con un gesto estudiado sacudió hacia atrás su cabeza de modo que los rulos de su peluca rubia brillaron en la claridad. «No me reconociste, ¿verdad?», preguntó. «¿En verdad eres tú, Delia?», respondí contemplándola con la boca abierta. «¿Qué te parece?». Y sin detener su cacareo, salió conmigo a la calle en procura de mi auto estacionado frente al hotel. Arrojó su canasta y un bolso en el asiento trasero de mi pequeño convertible, y luego ocupó el asiento junto a mí. «La curandera a la cual voy a llevarte dice que únicamente los jóvenes y los muy viejos pueden permitirse el lujo de vestir de manera estrafalaria». Antes de que se me presentase la oportunidad de recordarle que en materia de edad ella no era ni lo uno ni lo otro, confesó ser mucho más vieja de lo que aparentaba. Su rostro estaba radiante cuando me enfrentó para aclarar. «Uso este conjunto para deslumbrar a mis amigos». No especificó si eso era aplicable a mí o a la curandera. Yo, ciertamente, estaba deslumbrada. La diferencia no residía solo en el ropaje. Todo su porte había cambiado, eliminando cualquier trazo de la mujer distante y circunspecta que viajó conmigo de Nogales a Hermosillo. «Este será un viaje encantador», anunció, «especialmente si bajamos la capota». Su voz sonaba feliz y soñolienta. «Adoro viajar de noche con la capota baja». La complací con gusto. Eran casi las 4 de la mañana cuando dejamos atrás Hermosillo. El cielo tierno, negro y tachonado de estrellas parecía más alto que cualquier cielo que hubiese visto antes. Imprimí velocidad al vehículo, y sin embargo era como si no nos moviésemos. Las siluetas retorcidas de los cactus y los árboles de mezquite aparecían y desaparecían sin cesar a la luz de mis faros. Todos parecían del mismo talle y tamaño. Empaqué unos panes dulces y un termo lleno de champurrado, anunció Delia echando mano a la canasta que arrojó en el asiento trasero. Llegaremos a casa de la curandera en horas de la mañana. Me sirvió una media taza del delicioso chocolate, hecho con harina de maíz, haciéndome saborear trozo a trozo un tipo de pan dulce danés. «Estamos atravesando tierras mágicas», informó al tiempo que saboreaba el delicioso chocolate. «Tierras mágicas habitadas por guerreros». «¿Y quiénes son esos guerreros?», pregunté no queriendo parecer condescendiente. «Los yaquis de Sonora», respondió para quedarse en silencio, tal vez midiendo mi reacción. «Admiro a los indios yaquis, pues han vivido constantemente en guerra. Primero con los españoles y luego con los mexicanos, y hasta épocas tan recientes como 1934. Ambos han experimentado el salvajismo, la astucia y la severidad de los guerreros yaquis». «No admiro a la gente guerrera», dije. Y luego, para disculpar mi tono belicoso, expliqué que yo provenía de una familia alemana destrozada por la guerra. «Tu caso es diferente», sostuvo. «No posees los ideales de la libertad». «Un momento», protesté. «Es precisamente porque poseo los ideales de la libertad que encuentro la guerra tan abominable». «Estamos hablando de dos tipos de guerra distintos», insistió. «La guerra es la guerra», insistí. «Tu clase de guerra»,
prosiguió, ignorando mi interrupción, es entre dos hermanos, ambos jefes que luchan por la supremacía. Se acercó y en un susurro urgente agregó: el tipo de guerra al cual yo aludo es entre un esclavo y un patrón que cree ser dueño de la gente. ¿Comprendes la diferencia? No, no la comprendo. Respondí testaruda, y repetí que la guerra era la guerra, independientemente de sus razones. No puedo estar de acuerdo contigo, dijo suspirando hondo y reclinándose en el asiento. Tal vez la razón de nuestro desacuerdo filosófico radique en que provenimos de distintas realidades sociales. Asombrada por las palabras pronunciadas por Delia, automáticamente aminoré la marcha del coche. No deseaba ser descortés, pero escuchar de su boca esa ristra de conceptos académicos era algo tan incongruente e inesperado que no pude evitar reírme. Delia no se ofendió. Me observó sonriente, muy satisfecha de sí misma. Cuando llegues a conocer mi punto de vista, puede que cambies tu opinión. Dijo esto con tal seriedad, no exenta de cariño, que sentí vergüenza por haber reído. Hasta puedes disculparte por reírte de mí, agregó cual si hubiese leído mis pensamientos. Pido disculpas, Delia, dije con entera sinceridad. Siento mucho haber sido descortés, pero me sorprendieron tanto tus declaraciones que no supe qué hacer. La miré de soslayo antes de agregar compungida. De modo que reí. No me refería a disculpas sociales por tu comportamiento, respondió y sacudió la cabeza para evidenciar su desilusión. Me refiero a disculpas por no haber comprendido la condición del hombre. No sé de qué me hablas, respondí incómoda. Sentía que sus ojos me taladraban. Como mujer deberías entender muy bien esa condición. Has sido una esclava toda tu vida. ¿De qué estás hablando, Delia? Pregunté irritada por su impertinencia, pero de inmediato me calmé, pensando que sin duda la pobre india tendría un marido prepotente e insoportable. Créeme, Delia, soy enteramente libre. Hago lo que quiero. Tal vez hagas lo que quieres, pero no eres libre, insistió. Eres mujer, y eso automáticamente significa que estás a merced de los hombres. No estoy a merced de nadie, grité. No sé si fue mi afirmación o el tono de mi voz que hicieron que Delia porrumpiese en carcajadas, tan fuertes como las mías de momentos antes. Pareces estar gozando de tu venganza, observé molesta. Ahora te corresponde reír a ti, ¿verdad? No es lo mismo, replicó repentinamente seria. Te reíste de mí porque te sentías superior. Escuchar a una esclava que habla como su amo siempre divierte al amo por un momento. Intenté interrumpirla, decirle que ni se me había pasado por la mente pensar en ella como una esclava o en mí como un amo, pero ignoró mis esfuerzos. Y en el mismo tono solemne explicó que el motivo por el cual había reído de mí era porque yo me encontraba ciega y estúpida ante mi propia feminidad. ¿Qué sucede, Delia? Pregunté intrigada. Me estás insultando deliberadamente. Muy cierto, respondió riendo, por completo indiferente a mi creciente enojo. Luego, golpeándome fuerte en la rodilla, agregó: lo que me preocupa es que no sabes que por el mero hecho de ser mujer eres esclava. Recurriendo a toda la paciencia que pude reunir, le dije que estaba equivocada. Nadie es esclavo hoy en día. Las mujeres son esclavas, insistió Delia. Los hombres las esclavizan. Ellos aturden a las mujeres, y su deseo de marcarnos como propiedad suya nos envuelve en niebla. La niebla resultante cuelga en nosotras como un yunque. Mi mirada vacía la hizo sonreír. Se recostó en el asiento abrazándose el pecho con las manos. El sexo aturde a las mujeres, agregó de una manera suave pero enfática, y lo hace tan concluyentemente que no pueden considerar la posibilidad de que su baja condición sea la consecuencia directa de lo que se les hace sexualmente. Esa es la cosa más ridícula que jamás he escuchado, anuncié. Luego, pesadamente,
Me embarqué en una larga diatriba acerca de las razones sociales, económicas y políticas que explicaban la baja condición de la mujer. En gran detalle hablé de los cambios acaecidos en las últimas décadas y de cómo las mujeres habían tenido bastante éxito en su lucha contra la supremacía masculina. Molesta con su expresión burlona, no pude ahorrarme el comentario de que ella, sin duda, era víctima de los prejuicios de su propia experiencia y perspectiva del tiempo. Todo el cuerpo de Delia comenzó a sacudirse con esfuerzo que hacía para controlar su risa. Logró hacerlo y me dijo: en realidad nada ha cambiado. Las mujeres son esclavas. Hemos sido criadas como esclavas. Las esclavas que han sido educadas están hoy atareadas denunciando los abusos sociales y políticos cometidos contra la mujer. No obstante, ninguna de esas esclavas puede enfocar la raíz de su esclavitud, el acto sexual, a no ser que involucre la violación o esté relacionado con alguna forma de abuso físico. Una leve sonrisa adornó sus labios cuando dijo que los religiosos, los filósofos y los hombres de ciencia han mantenido durante siglos, y por supuesto lo siguen haciendo, que tanto los hombres como las mujeres deben seguir un imperativo biológico dictado por Dios que atañe directamente a su capacidad sexual reproductiva. Hemos sido condicionadas para creer que el sexo es bueno para nosotras, subrayó. Esta creencia y aceptación innata nos ha incapacitado para hacer la pregunta acertada. ¿Y cuál es esa pregunta? Inquirí esforzándome para no reír de sus convicciones totalmente erradas. Delia pareció no haberme escuchado. Estuvo tanto tiempo en silencio que pensé que se había dormido, y por lo tanto me sorprendió cuando dijo: la pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿qué es lo que el acto de que nos monten nos hace a las mujeres? Vamos, Delia, remilgué burlonamente. El aturdimiento de la mujer es tan total que enfocamos cualquier otro aspecto de nuestra inferioridad, menos el que es la causa de todo, sostuvo. Pero Delia, no podemos vivir sin sexo. ¿Qué sería del género humano si...? Atajó mi pregunta y mi risa con un gesto imperativo de su mano. Hoy en día, mujeres como tú, en su celo por igualar al hombre, lo imitan y lo hacen hasta el extremo absurdo de que el sexo que les interesa no tiene nada que ver con la reproducción. Equiparan el sexo a la libertad, sin siquiera considerar lo que el sexo hace a su bienestar físico y emocional. Hemos sido tan cabalmente adoctrinadas que creemos firmemente que el sexo es bueno para nosotras. Me tocó con el codo y, como si estuviese recitando una letanía, agregó: el sexo es bueno para nosotras, es agradable, es necesario, alivia las depresiones, las represiones y las frustraciones, cura los dolores de cabeza, la hipertensión y la baja presión, hace desaparecer los granos de la cara, hace crecer el culo y las tetas, regula el ciclo menstrual. En suma, es fantástico, es bueno para las mujeres. Todos lo dicen, todos lo recomiendan. Hizo una pausa para luego declamar con dramática finalidad: no hay mal que una buena acogida no cure. Sus declaraciones me parecieron muy graciosas, pero de pronto me puse seria al recordar cómo mi familia y amigos, incluso nuestro médico de cabecera, lo habían sugerido, por supuesto no de manera tan cruda, como una cura para todos los males de la adolescencia que me aquejaban al crecer en un medio tan estrictamente represivo. Había dicho que al casarme tendría ciclos menstruales regulares, aumentaría de peso y dormiría mejor. Incluso adquiriría una disposición de ánimo más dulce. No veo nada de malo en desear sexo y amor, me defendí. Mis experiencias en este sentido han sido muy placenteras y nadie me domina o aturde. Soy libre. Lo hago con quien quiero y cuando quiero. En los ojos oscuros de Delia vi un destello de alegría al decir: el que elijas tu compañero no altera el hecho de que te montan. Enseguida sonrió, como para mitigar la aspereza de su tono, y agregó: equiparar el sexo con la libertad es la suprema ironía.
La acción de aturdir por parte del hombre es tan completa, tan total, que nos han drenado la energía y la imaginación necesaria para enfocar la verdadera causa de nuestra esclavitud. Luego enfatizó: desear a un hombre sexualmente o enamorarse románticamente de uno son las únicas opciones dadas a las esclavas, y todo lo que nos han dicho acerca de estas dos opciones no son otra cosa que excusas que nos sumergen en la complicidad y la ignorancia. Me indigné, pues no podía dejar de pensar en ella como en una reprimida que odiaba a los hombres. ¿Por qué odias tanto a los hombres, Delia?, pregunté, apelando a mi tono más cínico. No me desagradan, aseguró. A lo que me opongo apasionadamente es a nuestra renuencia a examinar cuán profundamente adoctrinadas estamos. La presión que han ejercido sobre nosotras es tan terrible y santurrona que nos convertimos en cómplices complacientes. Quienes se animan a disentir son rotuladas como monstruos que detestan a los hombres y sufren la consiguiente mofa. Sonrosada, la observé subrepticiamente y decidí que podía hablar en forma despreciativa del amor y el sexo, pues al fin y al cabo era vieja y más allá de todo deseo. Riendo por lo bajo, Delia colocó las manos tras la cabeza. Mis deseos físicos no han caducado porque sea vieja, confesó, sino porque se me ha dado la oportunidad de usar mi energía e imaginación para convertirme en algo distinto de la esclava para la cual me criaron. Porque había leído mis pensamientos, me sentí más insultada que sorprendida. Comencé a defenderme, pero mis palabras solo provocaron su risa. Cuando dejó de reír, me encaró. Su rostro lucía tan serio y severo como el de una maestra a punto de regañar a un alumno. Si no eres una esclava, ¿cómo es que te criaron para ser una esposa que no piensa en otra cosa que en casarse y en tu futuro señor marido que te tome? Nota: esto estaba escrito en alemán, pero me tomé la libertad de traducirlo para su comprensión. Reí tanto ante su uso del alemán que debí detener el auto para no correr el riesgo de accidentarnos, y mi interés por averiguar dónde había aprendido también ese idioma hizo que olvidara defenderme de su poco lisonjera acusación de que todo lo que yo ambicionaba en la vida era encontrar un marido que cargase conmigo. Con respecto a su conocimiento del alemán, pese a mis insistentes súplicas, se mantuvo desdeñosamente refractaria a hacer revelaciones. Tú y yo tendremos tiempo de sobra en el futuro para hablar de alemán, aseguró, y luego de mirarme en forma burlona, agregó: o del hecho de que seas una esclava. Y adelantándose a mi réplica, sugirió que hablásemos de algo impersonal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pregunté y puse el coche en marcha. Colocó su asiento en una posición casi reclinada y cerró los ojos. Deja que te cuente algo acerca de 4 líderes más famosos que tuvieron los yaquis, murmuró. A mí me interesan los líderes, sus éxitos y sus fracasos. Antes de que yo pudiese objetar que en realidad no me interesaban las historias de guerra, Delia dijo que Calixto Muní fue el primer yaqui en atraer su atención. Contar historias no era su fuerte. Su relato resultó directo, casi académico, pese a lo cual me encontré pendiente de cada palabra. Calixto Muní fue un indio que durante años navegó bajo la bandera pirata por aguas del Caribe. Al regresar a su Sonora natal, dirigió alrededor de 1730 una revuelta contra los españoles. Traicionado, fue capturado y ejecutado. Luego Delia se explayó en una sofisticada explicación acerca de cómo en la década de 1820, luego de lograda la independencia mexicana, su gobierno intentó parcelar las tierras yaquis, y la resultante resistencia se convirtió en una amplia revuelta. Fue Juan Bandera, explicó, quien, guiado por el mismísimo espíritu, organizó las unidades combativas de los yaquis. Armados con frecuencia solo con arcos y flechas, las huestes de Bandera lucharon durante casi 10 años contra las tropas mexicanas. En 1832, Bandera fue derrotado y ejecutado. Según Delia, el siguiente líder destacado fue José María Leiva, mejor conocido como Cajeme, el que no bebe, yaqui de Hermosillo y hombre educado que había adquirido sus conocimientos militares
sirviendo en el ejército mexicano. Gracias a estos conocimientos, unificó a todos los yaquis. Desde su primera intentona, alrededor de 1870, Cajeme mantuvo sus fuerzas en estado de revuelta activa. Fue derrotado por el ejército mexicano en 1887 en Boataviche, un baluarte montañés fortificado, y pese a que logró escapar y ocultarse en Guaymas, eventualmente fue traicionado y ajusticiado. El último de los grandes héroes yaquis fue Juan Maldonado, conocido también como Teviate, piedra rodante. Reorganizó los restos de las fuerzas yaquis en las montañas de Bacatete, y desde allí condujo una feroz y desesperada guerra de guerrillas contra las tropas mexicanas por más de 10 años. Para fines de siglo, y con eso Delia finalizó su narración, el dictador Porfirio Díaz había inaugurado una campaña de exterminio de los yaquis. Los mataban mientras trabajaban en los campos. Miles fueron capturados y enviados a trabajar en las plantaciones de agave en Yucatán y a Oaxaca en las de caña de azúcar. Me impresionaron sus conocimientos, pero aún no podía entender por qué me había contado todo esto. No le ahorré mi admiración. Suenas como una erudita, como una historiadora del modo de vida de los yaquis. ¿Qué eres en realidad? Por un momento pareció desconcertada por mi pregunta, que por otra parte era puramente retórica, pero recobrándose con rapidez dijo: Ya te he dicho quién soy. Sucede que conozco mucho acerca de los yaquis. Vivo entre ellos, ¿sabes? Cayó en un momentáneo silencio. Luego hizo un breve movimiento de cabeza, como quien arriba a una conclusión, y agregó: El motivo por el cual te he contado lo de los líderes de los yaquis es porque compete a las mujeres conocer la fuerza y la debilidad del líder. ¿Por qué? Pregunté. ¿A quién le interesan los líderes? En lo que a mí respecta son todos unos tontos. Delia se rascó la cabeza bajo la peluca, estornudó repetidas veces y dijo con vacilante sonrisa: Por desgracia, las mujeres deben congregarse en torno de ellos, a no ser que deseen ser ellas mismas las que guíen. ¿Y a quién van a guiar? Pregunté de manera sarcástica. Me miró con asombro. Luego friccionó la parte superior de su brazo. Tanto el gesto como el rostro parecían pertenecer a una jovencita. Es bastante difícil de explicar, murmuró, la voz dominada por una rara suavidad, mitad ternura y otra mitad indecisión mezclada con falta de interés. Es mejor que no lo intente. Podría perderte para siempre. Todo lo que puedo decir por el momento es que ni soy erudita ni historiadora. Soy una narradora de historias que aún no te ha contado la parte más importante de su cuento. ¿Y cuál es ese cuento? Pregunté intrigada por su deseo de cambiar de tema. Todo lo que te he dado hasta ahora es información precisa. De lo que no he hablado es del mundo mágico desde el cual operaban esos líderes yaquis. Para ellos, las acciones del viento, las sombras, los animales y las plantas eran tan importantes como los actos de los hombres. Esa es la parte que más me interesa. ¿Las acciones del viento, las sombras, los animales y las plantas? Repetí mofándome. En nada perturbada por mi tono, Delia asintió con un movimiento de cabeza, y luego de incorporarse en el asiento, se quitó la peluca rubia para permitir que el viento jugase con sus cabellos negros y lacios. Esos son los cerros de Bacatete, anunció señalando unas montañas ubicadas a nuestra izquierda, apenas delineadas contra la semioscuridad del cielo del amanecer. ¿Es allá donde nos dirigimos? Pregunté. Hoy no, repuso deslizándose de nuevo en el asiento. Una sonrisa críptica jugaba en torno de sus labios cuando me enfrentó. Tal vez algún día tendrás oportunidad de visitar esas montañas, agregó cerrando los ojos. El Bacatete está habitado por criaturas de otro mundo, de otra época. Criaturas de otro mundo, de otra época. Repetí e imprimí a mi voz una seriedad burlona. ¿Quiénes o qué son? Criaturas, repuso vagamente. Criaturas que no pertenecen a nuestro tiempo o a nuestro mundo. Vamos, Delia, estás tratando de asustarme. No pude evitar la risa. Aún en la oscuridad su rostro brillaba. Parecía extraordinariamente joven, con su piel sin arrugas que se plegaba sobre las curvas de sus mejillas, mentón y nariz. No, no estoy tratando de asustarte,
repuso con naturalidad al tiempo que acomodaba un mechón de pelo tras su oreja. Simplemente te transmito lo que en esta región es público y notorio. Interesante. ¿Y qué clase de criaturas son? Pregunté y debí morderme los labios para controlar la risa. ¿Los has visto? Me contestó con tono indulgente. Por supuesto que los he visto. De no ser así no estaría refiriéndome a ellos. Y sonrió con dulzura sin vestigios de resentimiento. Son seres que poblaron la tierra en otro tiempo y que ahora se han retirado a lugares aislados. Inicialmente no pude evitar reírme de su credulidad. Luego, al ver cuán seria y convencida estaba de la existencia de esos seres, decidí aceptarlo y no burlarme de ella. Al fin y al cabo me estaba conectando con una curandera, y no deseaba antagonizarla con mis indagaciones racionales. ¿Estos seres son los fantasmas de los guerreros yaquis que perdieron la vida en las guerras? Lo negó con un gesto de la cabeza. Luego, como si temiese que alguien pudiera escucharnos, se acercó para susurrarme en el oído. Es bien sabido que estas montañas están habitadas por seres encantados, pájaros que hablan, arbustos que cantan, piedras que bailan, y criaturas que pueden adoptar la forma que desean. Reclinada en su asiento, me contempló expectante. Los yaquis llaman a estas criaturas Surem, y creen que son viejos yaquis que rehusaron ser bautizados por los primeros jesuitas que vinieron a cristianar a los indios. Acarició mi brazo afectuosamente. Cuídate, que a los Surem les gustan las rubias. Y rió encantada de su advertencia. Tal vez eso lo que provoca tus pesadillas. Un Surem tratando de robarte. En realidad no crees en todo esto, ¿verdad? Le pregunté desdeñosamente, incapaz ya de disimular mi enojo. No, acabo de inventar eso de que a los Surem les gustan las rubias, respondió con tono tranquilizante. No les gustan en absoluto. Pese a que no me volví para mirarla, pude percibir su sonrisa y la chispa de humor en sus ojos, lo cual me molestó, y me hizo pensar que Delia era muy cándida, esquiva, o peor aún, muy loca. En realidad no crees en la existencia de seres de otro mundo, ¿verdad? Estallé. Enseguida, temerosa de haberla ofendido, la enfrenté con una semiansiosa excusa en los labios, pero antes de que pudiese articular palabra, me respondió en el mismo tono fuerte y agresivo que yo empleara anteriormente. Por supuesto que lo creo. ¿Por qué no habrían de existir? Sencillamente porque no, dije de manera seca y autoritaria para enseguida disculparme. Le hablé de mi crianza pragmática y de cómo mi padre me había llevado a admitir que los monstruos de mis sueños y mis supuestos invisibles compañeros de juego no eran otra cosa que producto de una imaginación superactiva. Desde temprana edad fui criada para ser objetiva y para calificar todo. Ese es el problema, observó Delia. La gente es tan razonable que solo hablar de ello disminuye mi vitalidad. En mi mundo, continué ignorando su comentario, no existe dato alguno acerca de criaturas de otros mundos, solo especulaciones y anhelos, fantasías de mentes perturbadas. No puede ser tan densa, expresó gozosa entre accesos de risa, como si mi explicación hubiese colmado sus expectativas. ¿Puedes probarme que esos seres existen? La desafié. ¿Y en qué consistiría la prueba? Preguntó con un aire de desconfianza obviamente falso. Si alguna persona pudiese verlos, esa sería una prueba. ¿Quieres decir que si tú, por ejemplo, logras verlos, esa sería una prueba de su existencia? Preguntó acercando su cabeza a la mía. Ese podría ser un comienzo. Con un suspiro, Delia apoyó la cabeza contra el respaldo de su asiento, y se mantuvo tanto tiempo en silencio que tuve la certeza de que se había dormido, y me sorprendí sobremanera cuando se incorporó abruptamente para pedirme que detuviese el auto a la vera del camino. Necesitaba aliviarse, dijo. Decidí aprovechar la detención de nuestro viaje con idéntico fin, y me interné tras ella en el matorral. Estaba por bajarme los jeans cuando escuché una fuerte voz masculina muy cerca de mí decir «¡Qué cuerote!» y suspirar. Con mis jeans aún sin desprender, corrí hacia donde se encontraba Delia. «Es mejor que salgamos de aquí», grité. «Hay un hombre escondido en el matorral». «No seas idiota», repuso. «Lo único que hay es un burro. Los burros no suspiran como hombres depravados», observé y repetí las palabras escuchadas. Delia cayó presa de un ataque de risa, pero al observar mi preocupación,
hizo un gesto conciliatorio con la mano. ¿Llegaste a ver al hombre? No fue necesario. Con escucharlo me bastó, respondí. Por unos instantes no se movió. Luego se encaminó hacia el auto, pero antes de que trepásemos, el terraplén de la carretera se detuvo de golpe, y volviéndose hacia mí susurró: «Ha sucedido algo bastante misterioso que te debo revelar», y tomándome de la mano, me condujo de regreso al punto donde me puse en cuclillas. Y allí mismo, tras unos arbustos, vi un burro. Antes no estaba allí, insistí. Delia me observó, divertida. Luego se encogió de hombros y se dirigió al animal. «Burrito», dijo en el tono que se emplea con los bebés, «¿le miraste el trasero?» Pensé que Delia era una ventrílocua y que se proponía hacer hablar al animal, pero el burro solo rebuznó fuerte y repetidas veces. «Salgamos de aquí», le rogué tirándole de la manga. «Ha de ser el dueño el que está escondido entre los arbustos». «Pero el pobrecito no tiene dueño», dijo en el mismo tonito infantil, a la vez que acariciaba sus largas y suaves orejas. «Por supuesto que tiene dueño. ¿No ves lo bien cuidado y alimentado que luce?» Y en una voz que enronquecía por imperio de los nervios y la impaciencia, subrayó una vez más los peligros que representaba para dos mujeres el verse solas en un desierto camino de Sonora. Delia me observó en silencio, en apariencia preocupada. Luego asintió con la cabeza e invitó por señas a seguirla. Pegado a mí caminaba el burro, topando mis nalgas con el hocico. Pero cuando me volví para enfrentarlo, debí conformarme con una maldición. El burro ya no estaba. «¡Delia!», grité asustada. «¿Qué sucedió con el burro?». Alarmada por mi grito, una bandada de pájaros alzó ruidoso vuelo, trazó un círculo en torno y luego enfiló hacia el este. Y esa frágil hendidura en el cielo era indicio del fin de la noche y el comienzo del día. «¿Dónde está el burro?», insistí en un susurro apenas audible. «Allí lo tienes, frente a ti», repuso señalando un árbol nudoso huérfano de hojas. «No lo veo. ¿Necesitas anteojos?» «No tengo problemas con mis ojos», repliqué. «Hasta alcanzo a ver las hermosas flores del árbol», y asombrada por la belleza de los capullos blancos y brillantes en forma de campanillas, me acerqué. «¿Qué clase de árbol es?» «Palo santo». Por un segundo desconcertante creí que era el animal, que en ese momento emergía detrás del tronco, quien había hablado. Me volví hacia Delia. «Palo santo», repitió riendo. Allí se me cruzó la idea de que Delia me estaba jugando una broma. El burro probablemente pertenecía a la curandera, quien sin duda vivía en las inmediaciones. «¿Qué es lo que te causa tanta gracia?», preguntó Delia al captar la expresión sabionda de mi rostro. «Tengo un terrible calambre», mentí sentándome con las manos sobre el estómago. «Por favor, espérame en el auto». No bien quedé sola, me quité la bufanda para anudarla en el cuello del burro, y gocé anticipando la sorpresa de Delia cuando descubriese, al llegar a casa de la curandera, que todo el tiempo yo estaba al tanto de su broma. Sin embargo, toda esperanza de reencontrarme con el animal o mi bufanda desaparecieron pronto. Nos llevó casi 2 horas llegar al destino.